17, lo vamos a leer de manera alternada, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Todos? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pueden tomar asiento. Me gusta ahí lo que dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Dios quiere que nosotros vivamos por el evangelio. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Si algo había en los cristianos de antes era que el evangelio era predicado. El evangelio era importante. Nos damos cuenta en Hechos. Vamos a ver muchos versículos aquí en Hechos, pero vamos a ver a Hechos capítulo 8 en el versículo 3. Hechos capítulo 8 en el versículo 3 dice la palabra de Dios. Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es el mismo Pablo que acabamos de leer, que está escribiendo a los romanos. Pablo escribe a los romanos y dice, ya pronto estoy para ir a Roma y voy a predicar el evangelio y no me avergüenzo del evangelio. Pero antes Pablo perseguía el evangelio. Al parecer el evangelio ya no es predicado, al parecer el evangelio es perseguido. Y Pablo aquí está persiguiendo al evangelio. ¿Por qué lo está persiguiendo? Pablo está persiguiendo el evangelio porque no quiere que el evangelio sea predicado. De tal manera que el diablo no quiere que el evangelio sea predicado, pero hacemos más caso a lo que el diablo quiere que a lo que Dios quiere. De tal manera que Pablo está persiguiendo el evangelio, lo está tratando de destruir, está tratando de acabar con el evangelio. Dice el Señor Jesucristo cuando se aparece a Pablo allá en camino a Damasco, y una gran luz, y lo que le dice el Señor Jesús, le dice, Pablo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me estás persiguiendo, Pablo? ¿Por qué estás tras de mí? ¿Por qué quieres acabar con el evangelio? Y el evangelio es Jesús. El evangelio es el amor de Dios. El evangelio es rescatar a los perdidos. Y eso era Pablo antes de ser salvos. Perseguíamos el evangelio. Antes de ser salvos no queríamos escuchar del evangelio. Y eso era Pablo. Pero ven el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué dice? Anunciando el evangelio. Al parecer necesitamos un poquito más de persecución. Porque esa persecución provocó en los cristianos que anunciaran y predicaran el evangelio. ¿Qué tiene que hacer Dios, hermano, hermana, en tu vida para que tú anuncies el evangelio? ¿Qué tiene que hacer Dios, hermano, hermana, en tu vida para que tú prediques el evangelio? Vea lo que dice Hechos capítulo 8, adelantito en el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. No dice que porque fueron perseguidos dejaron de predicar. Tal pareciera que en el primer momento en que yo salgo y empiezo a tocar puertas, o le hablo a mi vecino, o voy con un familiar y me grita, tal pareciera que desde ahí en adelante ya digo, oh, esto no es para mí. Dejo de predicar el evangelio. Pero eso no es lo que ellos hicieron. Ellos continuaron predicando el evangelio porque se dieron cuenta de que alguien había que no quería que se predicara el evangelio. Ve lo que dice en el versículo 25. Dice ahí: y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ve lo que dice en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice ahí, le anunció a este etíope el evangelio de Jesús. Le predicó, le habló, le testificó, le anunció el evangelio de Jesús. Ve lo que dice ahí en Hechos capítulo 10, en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, porque para anunciar el evangelio tenemos que ¿qué? Que abrir la boca. Muchos abrimos la boca para comer, abrimos la boca para decir palabras malas y chismes. Abrimos la boca para no decir lo correcto. Hermanos, si no vas a decir algo bueno, mejor no lo digas. Tu esposa te pregunta: ¿cómo me veo? Ay, te ves bien mal, te ves gorda. No, hermano, esa es la única mentira que puedes decir en el evangelio. Te ves muy delgada, te ves muy bien. Perdiste unos 20 kilos. Wow, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ya ni te puedo ver con ese vestido. Amén. Pero cuando abrimos nuestra boca, dice acá en el versículo 34, dice: abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ve lo que dice allá adelante en Hechos 11, 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la ¿qué? Persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Estos no eran pueblitos como si hubiera sido, pasaron a Puebla y luego a Atlisco y luego a San Martín Texmelucan, sino que eran pueblos alejados y aún islas, como la isla aquí de Chipre, que tenían que navegar, que tenían que ir hasta un lugar remoto y llegar ahí y predicar el evangelio. Y dice la Biblia que pasaron por todos estos lugares, versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fueron y predicaron a los judíos, pero después se dieron cuenta que también tenían que predicar a los gentiles y continuaron predicando el evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 5. Hechos 14, 5 dice la Biblia: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿A cuántos de ustedes los han apedreado? ¿Cuántos de ustedes le has arrojado una piedra a alguien y le diste? Creo que no, a mí me dieron una vez, amén. Pero versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, dice que se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Versículo 6: habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Dice la Biblia que se juntaron judíos, gentiles, los comenzaron a apedrear, y ellos dijeron: ay, Señor, esto de predicar el evangelio trae mucho dolor, trae mucha afrenta, trae muchas heridas, trae hasta como que siento como que me quieren matar. Sí, los querían matar por predicar el evangelio. Sabes, hoy en día si predicas el evangelio, muy posiblemente no te van a matar, muy posiblemente no te van a apedrear. Quizá te digan algo, quizá te detengan, quizá te ignoren, pero los cristianos de estos días no tenían temor a morir por causa del evangelio. Hechos capítulo 14 versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo. Y aquí no está hablando de que le tiraron una piedrita. Está hablando de que tomaban piedras lo suficientemente grandes para matarlo, y lo apedrearon a Pablo. Y dice la palabra de Dios, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Has visto a alguien ser arrastrado? Yo creo que yo no. Pero dice la Biblia que lo arrastraron. Y no lo arrastraron en un tapetito, no lo arrastraron ahí en un carrito, no lo arrastraron en un diablito, no lo arrastraron ahí en algo para que no se lastimara sus huesitos, sino que lo arrastraron. Esas calles que ellos tenían no eran calles que eran lisas, eran calles que tenían piedras, eran calles que había basura, eran calles que había tierra, eran calles que si te arrastraban una cuadra ya era suficiente para irte a un hospital, pero lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el evangelio y pensaban que estaba muerto, y sí lo estuvo. Pablo estuvo muerto, versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó. Y yo me imagino que Pablo se levanta, se sacude. Unos pastores dicen, a lo mejor se acomodó los huesos, la cabeza, quizás una pierna por allá se la pegó. Lo arrastraron y ahora Pablo estaba todo ensangrentado, y él no empezó a quejarse con Dios. Y no le dijo al Señor: Señor, esto es injusto, mira cómo yo predico tu palabra y así me pagas. No, sino dice que se levantó. Versículo 20. Y entró otra vez a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo dijo: hermanos, no se agüiten. Hermanos, el diablo quiere parar la obra. El diablo está persiguiendo a los cristianos. El diablo no quiere que prediquemos el evangelio. Pero ustedes, ánimo, vamos a seguir adelante. Vamos a continuar predicando el evangelio, cueste lo que cueste. Todo giraba alrededor del evangelio. Todo, sus vidas, sus familias, giraba alrededor del evangelio. ¿Alguien tiene un celular? A ver, hermano Edgar. No es iPhone, un iPhone, no. Ahora nuestras vidas ya no están girando alrededor del evangelio. Nuestras vidas ahora, muchas veces, en muchos de nosotros, nuestra vida gira alrededor de un celular. El centro de mi vida es el celular. El centro de mi vida es
un iPad, una tableta. El centro de mi vida es el internet. El centro de mi vida es Facebook y mis amigos que yo tengo ahí en Facebook. El centro de mi vida es Instagram y la última foto de Shakira, la última foto de Ricky Martin y su esposo, la última foto de José José, porque lo extraño mucho, la última foto de Juanita, la del barrio. ¿Juanita? No, Pepita. Paquita la del barrio. La última foto del bebé de quién sabe quién, y cómo estaba vestido o vestida, y cómo le entregaron los Óscares. Y ahí está, ese es el centro de mi vida. ¿Alguien tiene un billete de 500 pesos? Nadie. Que mi esposa no me lo dé porque me lo voy a quedar. Gracias, hermana. Nuestras vidas giran alrededor del dinero. Nuestra vida gira alrededor de lo que tengo. Mi vida gira alrededor de querer más de este dinero. Es lo que yo quiero más. Lo amo tanto, lo adoro tanto, y no me conformo con tener un billete, quiero otro billete más. Y ya que tengo otro billete más, quiero otro billete más. Y hay avaricia, y hay codicia, y hay tentación, y hay robo, y yo digo, pero yo necesito más. Y no podemos satisfacer este amor por el dinero, que la palabra de Dios dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero ahí está, lo adoro, y mi vida gira alrededor de unos billetes. Y si no tengo este billete, no soy feliz. Y si me lo gasto, necesito más. Y si Dios me pide, me duele, y prefiero gastarlo en mí, y prefiero yo satisfacerme con este dinero. ¿Por qué? Porque mi vida gira alrededor del dinero. Para algunos nuestras vidas giran alrededor de una pala. No una pala en sí, porque esto es una pala especial. Trooper. Pero mi vida para algunos gira alrededor de mi trabajo. Mi trabajo es mi Dios. Mi trabajo es lo más importante para mí. Estudié e hice todas estas cosas y todos estos gastos porque mi trabajo es lo más importante. ¿Sabes? Lidia trabajaba, pero esa púrpura que ella hacía no era lo más importante. Pablo trabajaba, y dice la Biblia que él hacía tiendas, pero el trabajo de Pablo no era lo más importante. No encontramos en una y otro lugar y otro lugar y otro lugar que Pablo decía, ay, mis tiendas son las mejores. Alguien quiere una tienda. Estoy aquí en Roma, alguien quiere una tienda. Estoy aquí en España, si es que llegó a España, alguien quiere una tienda. Estoy aquí en Antioquía, alguien quiere una tienda. Tiendas, vendo tiendas. Era algo que Pablo hacía, pero su vida no estaba alrededor de su trabajo. La vida de Pablo giraba alrededor del evangelio. Eso era su vida, el evangelio, la palabra de Dios. Él quería predicar el evangelio, él quería vivir por el evangelio, él quería que otros supieran del evangelio, y su vida daba vueltas alrededor de Cristo, alrededor de predicar, alrededor de hablar a alguien, alrededor de ir y decirle a alguien más, hey, si tú murieras, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Por qué? Porque su vida giraba alrededor del evangelio. Algunos, su vida gira alrededor del ejercicio.
Voy a hacer 500 con una mano. Van contando. Uno. Échenme porras. 3. 4. Venga. 27. 28. 29. 30. 3. Ok. Ya. 500. Si no aprendió nada más, aprenda cómo hacer lagartijas. ¿Es malo el ejercicio? No. Lo que es malo es cuando mi vida gira alrededor de mi cuerpo, alrededor de yo. Cuando lo más importante es el ejercicio, cuando lo más importante, ¿alguien tiene una zapatilla? Una zapatilla que huela bien. Bueno, un zapato cualquiera. Para algunos sus vidas giran alrededor de su ropa. Oh, yo quiero otro zapato más. Yo quiero, ya tengo un zapato, ahora quiero otro zapato más. Oh, ya tengo un traje. Ahora quiero otro traje. Y ahora quiero otro traje. ¿Es malo venir con ropa a la iglesia? No, gracias a Dios que vienen con ropa. Y la ropa no es mala. Amén. Gracias a Dios que traemos ropa. Pero el problema es cuando mi vida gira alrededor de las cosas, alrededor de tener y querer más, alrededor de que no estoy satisfecho con que ya tengo 10 pares de zapatos, ahora quiero uno más y quiero otro más, y vivo por querer otro zapato más. Los apóstoles, los cristianos de ese entonces, no era eso, sino era esto: el evangelio, y sus vidas giraban alrededor del evangelio. No tenían tiempo para pensar: hey, necesito otro par de zapatos, hey, necesito otro traje, necesito otro teléfono, necesito otro billete, necesito más trabajo. Para algunos sus vidas giran alrededor de una relación. ¿Alguien trajo por aquí un novio o novia mundana para que se siente aquí? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, imagínense que aquí está el novio, la novia mundana, o una relación que Dios no quiere. Y joven, tu vida quizás está dando vueltas alrededor de esa relación mundana. Y tú estás pensando en esa relación y estás pensando que quieres más. Ya te dio la mano, ya te dio el pie, ya te dio un beso, ya empezaste a querer y desear más, y tu relación estás ahí empecinado pensando: esta muchacha, este muchacho, allá en la iglesia no hay nadie, aquí en el mundo hay un montón. Y eso es lo que le dijo Sansón a sus papás: papá, ya con los filisteos hay una chica que me agrada, que me gusta, y nuestra vida está centrada en esto que yo pienso que es lo más importante, una relación. Quizás mi vida está centrada en mis estudios. ¿Es malo estudiar? No. ¿Es malo sacar buenas calificaciones? No. El problema es que mis estudios, mi profesión, mi carrera ahora es lo más importante, y estoy dejando a Dios a un lado. Hey, que tienes que venir el domingo para estudiar y sacarte más 10. Oh, sí, para allá voy. Hey, que tienes que hacer esto para sacar más 10. Oh, sí, voy para allá.
Oh, que tienes que gastar tanto dinero para tener otra maestría. Y no es mala una maestría, pero mi vida está girando alrededor de mis estudios. Ese es el problema. Lo que los apóstoles estaban haciendo era que ellos predicaban el evangelio porque su vida estaba alrededor del evangelio. Era predicar el evangelio, era llevar el evangelio, era que más personas conocieran de Cristo. Pero nos hemos quedado con todo esto. Lo más importante es todo esto que me está impidiendo servir a Dios. No, usted no. Tampoco, creo que el billete de 500 es más que lo del celular, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está girando mi vida alrededor de? ¿En dónde estoy yo? ¿Qué estoy yo haciendo con el evangelio? ¿Sabes, hermano? Hay algunas cosas que el evangelio ya no es. Número uno, el evangelio ya no es popular. El evangelio ya no es popular. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios, Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. Estabas, hermano, siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora Cristo te ha salvado y Dios quiere que prediques el evangelio. Pero ahora el evangelio no es tan popular. Entre las iglesias, el ir y llevar el evangelio ya no es tan popular. El ir y hablarle a alguien de Cristo ya no es tan popular. Ya no es tan popular. Hay otras cosas más populares. Hay otras cosas mejores que podemos hacer, entre comillas. Podemos ir y divertirnos. Podemos ir y hacer otras cosas. Pero cuando se invita para predicar el evangelio, ya no es tan popular. Ya no se llenan las iglesias para una conferencia evangelística. Ya no se llenan las iglesias el día sábado para ir y llevar el evangelio, porque no es tan popular. Yo no creo que haya sido malo el día de ayer haber ido a escuchar a un astronauta. Pero si fuimos a escuchar a un astronauta que tiene un corazón porque más gente escuche del gran Dios que tenemos, que creó el cielo y la tierra, y yo regreso y me olvido de todo eso, ahí está el problema. Porque ya no es tan popular. La corriente de este mundo me lleva por otro lado. La corriente de este mundo me lleva hacia otra dirección, porque predicar el evangelio ya no es tan popular. Oh, pero viene un reggaetonero cristiano, eso sí es popular. Oh, pero viene un cantante de rock cristiano, eso es más popular. Oh, pero va a venir un artista, Judy, la hermana Judy, eso sí es popular. Pero predicar el evangelio ya no es popular. Ya no, porque nuestra vida ya no está alrededor del evangelio. Número 2, el evangelio ya no es predicado como se predicaba antes. Ya no estamos predicando como Dios quiere que prediquemos. Marcos 16:15 dice la Biblia: y les dijo: id por todo el mundo y predicad. Dios dice: predica el evangelio. Predica el evangelio, anuncia el evangelio. ¿Y sabes qué hay que hacer para predicar el evangelio? Hay que anunciarlo. Hay que abrir nuestra boca y predicar el evangelio. Hace 2-3 días llevé mi carro al taller. Y la razón que lo llevé al taller es porque cuando le mandé un mensaje al señor me contestó así. Yo le dije, pues mañana estoy por ahí. Y él me contestó: Dios mediante, bendiciones. Y dije, wow, bendiciones, Dios mediante. Y lo llevé al siguiente día al carro. Oren por nuestro carro, ahorita está en el taller. Y me empezó a decir ahí algunas cosas.
Y de repente le salió una mala palabra y luego otra mala palabra y otra mala palabra. Y dije, ayer me dijo bendiciones, hoy me está diciendo maldiciones. Y ya dije, ok, está bien, muy bien. Hice trato, saqué un folleto y se lo di. Le dije, ¿sabe qué? Mire, lo quiero invitar a nuestra iglesia, dado que yo sé que usted no es cristiano por la boquita que usted tiene. No le dije eso, pero estaba pensando eso. Dice, yo soy también cristiano. Dije, wow, cristiano. Pues le quería decir, pues de lo que yo escuché, yo no escuché nada de cristiano. Ayer sí, pero hoy no, ya sí estamos. Un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y me dijo, es más, era miércoles, es más, hoy en la noche, en la tarde, tengo estudio bíblico. Me pregunto si se acordó de las cosas que me dijo antes. Pero a lo mejor en las noches es cristiano y en el día no es cristiano. ¿Sabes? Para predicar el evangelio tenemos que abrir nuestra boca como cristianos. Para predicar el evangelio tenemos que por lo menos dar un folleto y decirle a alguien más, hey, soy cristiano y yo te invito para que tú vengas a mi iglesia y conozcas de Cristo. Yo te invito para que leas este folleto y conozcas de mi Salvador. Yo te invito que si no sabes que si tú llegaras a morir el día de hoy, que si vas al infierno, al cielo, no lo sabes, yo te invito para que conozcas en quién yo he creído. El evangelio ya no es popular. El evangelio ya no es predicado. Número 3, el evangelio ya no es primero. Mateo capítulo 6, versículo 32. El evangelio ya no es primero en mi vida. Oh, sí es algo importante, pero allá al final. Oh, sí es importante, pero no tan importante. Mateo 6:32 dice, mas los gentiles buscan todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Oh, que habréis de comer, que habéis de vestir, qué tan alto soy. Y estamos pensando en nuestra apariencia, en mi comodidad, en mi seguridad, y nos olvidamos de que Dios sabe de que yo tengo necesidad de todas esas cosas. Si yo hago primero todas estas cosas, es lo que Dios dice, no seas como los gentiles, no seas como eras antes. Versículo 32, por eso dice ahí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Subraya la palabra sabe. Porque Dios nos conoce bien. Y Dios te conoce bien a ti y a mí. Él me conoce por nombre. Y Él sabe qué necesidades tienes. Ahora tienes que hablar con Él y decirle, oh Señor. Y orar y hablar con el Padre. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, hermana, el evangelio es primero en tu vida. ¿Es Dios primero en tu vida? Si Dios es primero en mi vida, ¿estoy yo predicando el evangelio? ¿Estoy yo reconociendo que el evangelio es primero? Dios dice, buscad primeramente lo primero, no lo último. Lo primero que yo haga, no lo último. Predicar el evangelio, decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero el evangelio ya no es primero, ya no es tan importante. Número 4, el evangelio ya no es practicado. Ve lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. El evangelio ya no es practicado, porque a pesar de que yo digo de que soy cristiano, ya no vivo por el evangelio. Ya no vivo como un cristiano. He dejado todo y he regresado atrás, como lo que dice ahí, esto erais algunos. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo.
El vivir es Cristo. ¿Eso qué significa? Que lo más importante para mí es vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero practicar la vida cristiana. Yo quiero vivir como cristiano. Que la gente se dé cuenta de que ahora Dios ha transformado mi vida, de que hay algo diferente en mí, de que ya no soy la misma persona que era antes, de que ya no tengo una boquita como antes la usaba, de que ya no me enjarreto ahí las copas como antes. Ahora ya todo con medida, ¿verdad? Ya no escucho la música que antes escuchaba, ya no visto como antes vestía, ya no vivo como antes vivía. Ahora antes era como aquel gadareno, aquel hombre endemoniado, pero ahora Dios me ha transformado y hay algo en mí que quiere predicar su palabra. Hay algo en mí que quiere darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Hay algo diferente, hay algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la salvación es algo sobrenatural. Es algo que cambia, es algo que transforma, es una nueva vida en Cristo. Todas las cosas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Y ahora Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pero quizás para algunos ese fue el primer año nada más. Quizás para algunos duró 2 o 3 años esa locura. Pero después, ¿qué pasó? Otra vez me empecé a enredar en el mundo. Otra vez me empecé a enredar allá y me he olvidado de mi primer amor. He regresado y ahora el evangelio ya no es practicado. Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos 1:16 dice ahí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. Pablo está diciendo, el evangelio es ¿qué? Poder, poderoso. Número 5, el evangelio ya no es poderoso. Pastor, pero el evangelio dice ahí que es poderoso. Sí, pero sabes, nosotros hemos causado de que pierda su poder. Nosotros hemos causado de que el evangelio ya no sea poderoso, porque los que se supone que tienen que predicar el evangelio no son los ángeles, no es Abraham, no es el rico, no es Lázaro, sino somos los que estamos acá, los cristianos, los que hemos creído en él. Pero ya no es poderoso por las cosas que mencioné antes, pero también ya no es poderoso porque nuestra vida ya no tiene el poder de Dios. Nuestra vida está llena de mundanalidad. Nuestra vida está llena de hacer otras cosas menos creer que el evangelio es poderoso. Dudamos del evangelio, cuestionamos el evangelio, lo predicamos, pero en nuestro rostro no se ve que yo realmente crea en el evangelio. Predico a la gente y le digo, oiga, crea en Cristo, pero sabe que a lo mejor Cristo no lo puede salvar, porque ayer yo leí que para ser salvos teníamos que hacer buenas obras, y andas todo confuso, andas todo pensando entre una doctrina y otra doctrina, y viene alguien y te dice la salvación se pierde, viene alguien más y te dice otra cosa, entras en el internet y ves otra cosa y andas confundido, no sabes qué es el evangelio. Y cuando vas y lo predicas, la gente no te cree, porque no se muestra en tu rostro que realmente Cristo te ha salvado. No se ve que tú estás con ese gozo de Dios, que Dios te ha salvado. Y antes quizás le hablabas a la gente y le decías, oiga, por favor, crea, Dios me salvó y Dios le puede salvar a usted. Y ahora, pues si quiere, y si no, pues sigas viviendo su vida, ¿verdad? Da lo mismo.
y ya no tenemos ese amor por el evangelio. Los cristianos, y lo podemos ver ahí en Hechos que leímos, anunciaban, predicaban, iban a una isla, a una ciudad, tenían un corazón por la gente, los apedreaban, seguían adelante, les gritaban, seguían adelante, los perseguían, seguían adelante. Ellos estaban centrados en el evangelio. Eso era algo muy importante para ellos, el evangelio. Pero ahora el evangelio ya no es lo que era antes, por nuestra causa. Hermano, hermana, yo te animo a que sigas predicando el evangelio. Yo te animo que el evangelio sea primero. Yo te animo que el evangelio sea poderoso en tu vida. Yo te animo que practiques el evangelio. Yo te animo, hermano, hermana, para que tú prediques el evangelio como los cristianos lo hacían antes. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por el evangelio que ha transformado nuestras vidas, el evangelio que un día nosotros lo escuchamos y fue por causa del evangelio que tú nos has salvado, por causa de las buenas nuevas, que nos dimos cuenta que íbamos al infierno y que éramos un vil pecador, pero ahora nos has salvado. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes como iglesia a recordar la importancia del evangelio. Oh Padre, perdónanos porque ahora tantas otras cosas están siendo de más importancia. Nuestras vidas están dando vueltas alrededor de otras cosas, menos alrededor del evangelio, de llevar tu palabra. Perdónanos, Señor. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así que dijera: Pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano? Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano, y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente y dobla sus rodillas y habla con el Señor? Y le dice al Señor: Señor, ayúdame a que mi vida no esté girando ahí en otra cosa más. Quizás en mi dinero, quizás en lo que tengo, quizás alguna relación, una persona, quizás alrededor de mi trabajo. Quizás tu vida, hermano, está girando alrededor de tus estudios. Quizás está girando alrededor de pertenencias, del dinero, posesiones. Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde yo iría si yo llegara a morir en esta misma noche. Yo no sé si yo iría al cielo, al infierno, yo no sé. Pero pastor, yo quiero saber. Habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero aquí está mi mano. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Aquí está mi mano. ¿Alguien levantaría su mano? ¿Alguien sería honesto, honesta para decir: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, y aquí está mi mano? Pastor, yo no sé qué pasaría con mi vida. Yo no sé si yo iría al cielo. Yo no sé si tengo esa vida eterna. Nadie me ha hablado del evangelio. Yo no sé qué es el evangelio en sí. ¿Por qué no deja que alguien le hable y le explique rápidamente de qué es el evangelio? De eso se trata, del evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es cuando yo escucho qué es lo que Jesús hizo por mí en la cruz, lo que Él ha hecho por mí para que yo pueda ir al cielo con Él. Alguien más diría: Pastor, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir, pero a mí me gustaría saber qué es el evangelio.
¿Alguien más? Sí, quizás el evangelio ya no es tan popular. Quizás ya no está siendo predicado tanto. Hay que predicarlo más, hermano, hermana. Quizás ya no es primero en su vida. Quizás ya no estoy viviendo y practicando el evangelio. Quizás ha pedido su poder el evangelio por mi culpa, por su culpa, porque ya no hay santidad, porque ya no estamos viviendo para Dios. Quizás antes ganaba más almas y ahora ya no estoy ganando las almas que antes ganaba. Está perdiendo su poder. ¿Pero por qué está perdiendo su poder? Quizás, hermano, hermana, porque estás volviendo atrás. Regresa a predicar el evangelio. Háblale a tu amigo, a tu vecino. Lo más que te puede pasar es que te van a cerrar la puerta. Lo más que te puedan pasar es que te digan unos insultos. Pero no se compara a lo que cristianos en otras partes del mundo están sufriendo y a lo que Pablo sufrió cuando predicaba el evangelio. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, porque el evangelio ya no es lo que antes era. Ya no es lo que debería de ser. Y no porque tu palabra ha perdido poder, o no porque ya no es